La felicidad universal mantiene las ruedas girando constantemente. La belleza y la verdad no pueden. Y por supuesto, cuando llegó a ocurrir que las masas tomaban poder político, entonces era la felicidad lo que contaba, y no la belleza y la verdad. Sin embargo, pese a todo, la investigación científica aún era permitida. Las personas aún seguían hablando de la belleza y de la verdad como si fueran bienes soberanos, hasta que llegó el tiempo de la Guerra de los 9 años. Eso hizo que cambiara todo. ¿De qué sirve la belleza o la verdad o el conocimiento cuando las bombas de Anthrax están brotando por todas partes? En ese momento la ciencia empezó a ser controlada por primera vez. Las personas estaban listas hasta para que controlaran sus apetitos. Todo por una vida tranquila. Hemos seguido controlando las cosas desde ese entonces. No fue bueno para la verdad, por supuesto, pero ha sido muy bueno para la felicidad. Uno no puede tener algo gratis. La felicidad se debe pagar. Un trozo de la novela Un mundo feliz, que si no lo has leído siempre es un buen momento para hacerlo, sobre todo ahora. Have I already done the last verse? I've got one more verse. Cool. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life. She knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. You're in my blood, you're my holy wine. You taste so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. Bienvenidos a Territorio Infancia, un espacio colectivo, colaborativo para repensarnos y para transformarnos desde la infancia. Este espacio está situado en el marco del curso Filosofía con Niños y Niñas que dicto para la carrera de Educación Básica en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. Este es el marco formal del curso, sin embargo, su propósito, su espíritu tiene que ver con ser un espacio abierto de educación integradora y diversa. Por lo tanto, es un espacio totalmente libre de participación para cualquier persona que quiera hacerlo. Así que les invito a que si conocen personas que tengan interés o si llegaron a este video por búsquedas relacionadas con la filosofía o con la infancia, con la educación, participen abiertamente del curso, tanto mirando las cápsulas como desde las reuniones que tengamos con los participantes de manera sincrónica. Como les comento, es un curso abierto, por tanto tiene un margen normativo para quienes están tomando curso dentro de la universidad, pero para todos quienes y todas y todes quienes quieran participar de manera informal, tendrán el acceso al mismo material que tienen las personas que lo toman dentro de la Universidad de Chile. En Territorio Infancia lo que buscamos es construir de manera colectiva y comunitaria una manera distinta de entender la filosofía, la educación y los espacios de creación de conocimiento. Territorio Infancia no es solo un curso, sino un espacio de encuentro. En el capítulo de hoy vamos a trabajar algo muy importante que es el marco para entender la manera en que construimos, una de las maneras con las que construimos la realidad en Occidente. Por ello, en el capítulo de hoy hablaremos sobre la diferencia entre pensar y razonar, cosa fundamental para elegir caminos para volver al origen de un ser humano más ligado a la naturaleza. Bienvenidos a este primer capítulo de Territorio Infancia.
¿Cuál es el sentido, motivo o fin último de la vida del hombre? Decíamos hasta hace muy poco tiempo, pero gracias a la lucha de muchas, hoy hablamos del sentido de la vida humana. ¿Cuál es ese sentido? La búsqueda de la verdad, de la belleza, de la felicidad, del placer, del sentido mismo. En fin, podemos nombrar infinitas cosas como infinitas culturas vayamos reconociendo. Lo que al parecer las culturas comparten es sencillamente la necesidad de la búsqueda, la necesidad humana de buscar. Yo, como tú y como todos, tengo y he tenido también muchas búsquedas. Una de ellas es la que da nombre a este capítulo. ¿De qué color es el silencio? Si pusiste atención al nombre de este capítulo, seguramente comenzaste inmediatamente a pensar, ¿de qué color es? ¿De qué color es? Lo más probable es que te haya invadido una respuesta visual, negra o blanca. La mayoría de las personas piensa inmediatamente en esos colores. Otras, muchas personas, luego de pensar, lo razonan. ¿Cómo el silencio va a tener un color? Eso es lo que nos pasa mayoritariamente en la cultura occidental. Muchos pensamientos son devorados por la razón. Si tuviste filosofía en la educación media o secundaria, te sonará esta frase, el salto del mito al logos. Así es como nos enseñaron el origen de la filosofía y punto, sin apellido, como si antes de aquello no hubiese existido la reflexión profunda en la humanidad. De la misma manera que nos hablaron de la historia universal, para enseñarnos todo menos Latinoamérica. Fíjate, historia universal, como si el universo tuviera tiempo. Hagamos el siguiente ejercicio. Busquemos en internet qué es esto del salto del mito al logos. Filosofía, un constante paso del mito al logos. Se suele decir que el inicio de la filosofía radica en el paso del mito al logos, es decir, en el paso de explicaciones o respuestas tradicionales y arbitrarias a explicaciones lógicas y racionales. Veamos ahora cómo se define mito. Esta nos interesa. Historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tiene en realidad. Como ves, cuando se habla de mito, inmediatamente se le relaciona con una idea de la no verdad, la fantasía, la narración fantástica. Así se describe a la humanidad antes del surgimiento de la filosofía o del uso supremo de la razón. El logos vendría siendo esta idea de que tenemos la necesidad de ordenar, de dar un sentido. El logos o razón sería el impulso humano por querer hallar una verdad comprobable que nos sirva para organizar de alguna manera el sinsentido o el caos universal. Es aquella necesidad de crear un cosmos. La palabra cosmos es una palabra de origen griego, remite a la idea de orden. De ahí viene la cosmetología o los cosméticos. De hecho, sin darnos cuenta, como herencia del patriarcado, muchas mujeres naturalizaron el decir «tengo que arreglarme antes de salir», como si algo en ellas estuviese defectuoso y fuesen los cosméticos quienes trajeran el orden a ese rostro. Atención con las palabras y sus herencias. Antes del surgimiento de la búsqueda de sentido basada en la necesidad de la comprobación y el orden universal, el ser humano valoraba y aceptaba las explicaciones fantásticas o mitológicas de esta realidad. Pero ese antes ha sido eterno. Pese a la hegemonía de la razón en la cultura, muchas personas han volcado la construcción de su realidad en un pensamiento más mitológico que racional. Es decir, algo que simplemente es y no requiere de una norma o de una comprobación. Je vois une petite bonne femme toute petite avec des cheveux noirs, un petit manteau avec un col de lapin un peu usé, et puis je vois un éblouissement, des tapisseries. Et je la vois de dos, Violetta, je ne la connaissais pas. Et elle avait avec elle des pelotes de laine, et elle brodait encore les tapisseries sur les murs pour rajouter un point par-ci, un point par-là. Et puis je lui dis, mon Dieu, Violetta, vous êtes bien Violetta Parra. Oui.
Je dis comme c'est beau. Elle m'a dit, tu trouves? J'ai dit oui. Tu trouves vraiment? Oui. Eh bien alors, je vais faire une chose pour toi. Je vais te chanter toutes mes tapisseries. Et elle est allée prendre sa guitare qui était dans un coin. Et devant chaque tapisserie, elle a commencé à me chanter toutes les chansons concernant la tapisserie. Moi, je pleurais. C'est bien simple, c'était d'une beauté totale. Et puis, on a un peu parlé, puis à ce moment-là, je lui dis, mais où allez... Il était 11h du matin, je lui dis, où allez-vous manger? Et puis elle me regarde avec son regard comme ça, très, très direct. Je n'ai pas faim. Je dis, pourquoi? J'ai déjà mangé ton âme. Cuando Violeta Parra dice haberse comido el alma de otra persona, no está haciendo una metáfora poética. Ella anuncia que se ha comido el alma de una persona porque está segura de haberlo hecho. Pero claro, nuestra razón inmediatamente nos ataca y nos susurra, es un decir, no se pueden comer las almas. Ni siquiera sabemos si las almas existen. Nadie lo ha podido comprobar. Ese es el problema de la razón. No es que la razón sea algo malo en sí mismo, son los modos en que se les ha utilizado la que la llevan a encaminarnos hacia un error existencial. Es decir, vivir en un simulacro que no nos hace sentido, que nos cosifica día a día. En resumen, el problema no es la razón, son los usos y abusos que hacemos de ella, sobre todo en las culturas basadas en un modelo capitalista. La razón. La palabra razón viene del latín ratio, que quiere decir calcular, lo que la ha llevado inmediatamente a tener que ver con el medir y el comprobar. En palabras sencillas, te podría decir que la razón es un modo de accionar un conjunto de normas o códigos que, dado a su estructura, permiten ser comprobados. Veamos algunos ejemplos. Las matemáticas. 1 más 1 igual 2. Código 1 más código 1 igual código 2. Esto, que es lo más sencillo, se puede ampliar hasta la elaboración de leyes físicas que nos acercan cada día un poco más hacia el universo, es decir, al infinito. Como ves, la razón es un ejercicio bello que, bien utilizado, amplía nuestra realidad. El lenguaje. El lenguaje también es una construcción de la razón. Por ejemplo, podemos pensar en las normas de acentuación y gramática. Disparate o dispárate. Una misma palabra puede significar cosas muy distintas, por el solo hecho de llevar o no su tilde. Se venden calzones para guagua de goma. ¿Qué es lo de goma? El calzón, la guagua. Una coma puede hacer una gran diferencia. Pero vamos un poquito más allá para que entendamos mejor el razonamiento en el lenguaje. Pensemos en un niño pequeño o una niña de 1 año que está aprendiendo a hablar. Queremos enseñarle este código del lenguaje. Con su mano nos apunta un pájaro y le decimos entonces pájaro. Se lo repetimos, pájaro, para que aprenda y lo diga. ¿Qué es eso? El niño o la niña dice un pájaro. De tanto verlo lo nombra, lo llama pájaro. Pero lo que realmente aprende ese niño o niña es a darle un nombre a lo que un día le fue desconocido. Ese es un ejemplo de lo que vivimos en el mito de la razón. Creemos saber lo que son muchas cosas, pero lo que realmente hacemos es ir dando nombre a lo que vamos encontrando en nuestro camino como especie.
No es una crítica, no es algo malo, no es un problema, al contrario, es algo bello, porque somos una especie que va narrando la existencia. El problema está cuando queremos narrar una verdad superior a la naturaleza o a la vida misma. En síntesis, la razón es un conjunto de códigos que nos transmite la cultura para construir y codificar y decodificar la realidad. El problema es el uso excesivo que hacemos de ella. Piensa en las asignaturas que has tenido a través de toda tu formación educacional. ¿Cuánto tiempo has dedicado a la razón y cuánto al pensamiento? ¿No tienes muy claro qué es eso de pensar? Vamos a ello. El pensamiento. El pensamiento es lo que está antes y después de la razón. El pensamiento es la reflexión que deconstruye a la razón. El pensamiento es una imagen y como imagen no tiene límites ni determinaciones. Volvamos al ejercicio del comienzo. Pregúntate nuevamente, ¿de qué color es el silencio? Lo primero que te vas a responder es una imagen y luego va a operar la razón para cuestionar la veracidad de esa imagen. ¿Es posible que el silencio tenga un color? El cerebro busca y busca, entonces, entre los archivos codificados que ha dejado en él la razón. ¡Tristeza! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Los pensamientos centrales! ¡Ah! ¡Estamos locos! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Ya digo esa grosería o no? Lo que acabamos de ver no fue decorativo. ¿Por qué nos gustan tanto algunas películas infantiles? Porque cuando las vemos nos damos permiso simplemente para dejar de razonar y pensar. Mucho se dice que el pensamiento tiene que ver con el arte. Por lo mismo, porque la cultura le permite pensar al arte. ¿Qué sería del ser humano si pensara más y si razonara menos? No me lo pregunto solo yo, seguramente te lo estás preguntando tú, pero antes que nosotros se lo preguntó Nietzsche, uno de los más grandes pensadores de Occidente, llamado para su pesar, filósofo. En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal. Pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Pero si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire con esa misma idea y se siente el centro volante del universo. Así parte un hermoso escrito de Nietzsche llamado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Lo que hace ahí el pensador es justamente eso, provocarnos para hacernos pensar por qué, si fuimos capaces como especie de crear el conocimiento y la razón, lo usamos justamente en la mayor parte de los casos para esclavizarnos y para esclavizar, para volcarnos en la solemnidad de un sufrimiento, de una verdad inalcanzable. Si lo tuviese que resumir, te diría que pensamos con los sentidos y que razonamos también con los sentidos. Fue una trampa. Seguro tu razonamiento quiso completar la frase y decir que razonamos con la mente o con el cerebro. Separar la mente del cuerpo ha sido también otro gran problema de la herencia occidental. Piensa un minuto, ¿dónde está eso que llamamos mente? En el cerebro. ¿Y dónde está el cerebro? En tu cuerpo. La mente y el cuerpo, la razón y el pensamiento no son caminos separados ni paralelos. El cerebro es cuerpo. Pensamos con el cuerpo, razonamos con el cuerpo. ¿Cuántas veces no has escuchado o no has sido tú quien ha dicho que el matemático, el científico, es una persona cuadrada? Pues hay una estrecha relación entre las matemáticas y la música, entre la biología y el arte. El problema no es el razonamiento, el problema es el exceso de razonamiento. No se trata de pensar o razonar, se trata de pensar y razonar. El razonamiento es y será necesario para el bienestar de nuestra cultura,
siempre y cuando no lo pongamos por sobre otras vidas, por sobre nuestra propia vida. Recordemos siempre ese mosquito del que nos hablaba Nietzsche. El humano y el mosquito comparten el 99% de su ADN. No sé, piénsalo, no somos tan distintos. Eso ha sido todo por hoy. Les invito a que si no son estudiantes de la Universidad de Chile, también pueden escribir a mi correo y hacer sus preguntas, aportes, solicitar material. Estaré dispuesta a acompañarlos en el proceso. Ahora viene el momento bitácora. Como siempre, no es una obligación. La idea es que sea un placer. Hasta el próximo capítulo. Momento bitácora. Llegó el momento de que pienses y respondas la pregunta: ¿de qué color es el silencio? Grafícala o búscala en alguna imagen, sonido, color, recuerdo, forma. Envíala por correo a lorenaherrera@u.uchile.cl con el asunto color del silencio. El próximo capítulo compartiremos nuestros silencios. Oi, vem. Vem cá, vamos filmar aqui, vem aqui. Aqui, ó. Ó, vamos conversar aqui pertinho, olha. Tá vendo? Aí, ó. E, pera, vem cá, aqui agora. Aqui, vem beber um pouquinho. Vem, assim, olha aqui. Vem cá. Vem aqui, aí, olha. E vamos na máquina de novo, vamos, aí, ó. Tá? Olha aí, tá filmando, hein? Tá filmando. Isso, senta no meu dedo aí, ó, tá vendo? Isso, hein? Olha aí. Sem vergonha, fica aqui o dia todo me chamando. Ele vai lá e me rodeia. Já
faz meia hora que eu estou deixando ele me chamar. Esse é o filhote. A mãe dele me apresentou ele aqui e largou ele aqui na minha janela, no varal ali. E ele está acostumado assim, olha, toda hora ele vem me chamar aqui, toda hora. Hein? É? Então, aí, senta no meu dedo. Vem cá, vem mais um pouquinho, vem cá, senta aqui, vem, vem, vem. Aí, isso, mais um pouquinho. Aproveitar o filme aqui, ó. Você viu? Aí, ó.